doctor Jesús Marcano, representante de la Escuela de Ultrasonido Centrus, con sede en la ciudad de Lima, Perú. Hoy queremos agradecer especialmente a nuestros miembros de la comunidad de YouTube, quienes hacen posible que sigamos compartiendo contenido de alto nivel para toda la comunidad médica. También queremos reconocer el valioso aporte de Ecógrafos Biomédica en Perú, gracias a quienes este evento es una realidad. Es un inmenso placer darles la bienvenida a todos a esta conferencia, webinar exclusivo de ultrasonido en ecografía pediátrica, específicamente dolor en fosa ilíaca derecha, descarte de apendicitis. Nos acompaña para esta charla nuestra invitada de gran trayectoria, la doctora Egda Leonor Chávez, quien es médico cirujano, ecografista egresada cum laude de la Universidad de los Andes en Venezuela, con formación de posgrado en el Royal Marsden Hospital de la Universidad de Londres. Actualmente es la presidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS, miembro del Comité Educativo de la Federación Mundial de Ultrasonido y es médico coordinador docente en el Hospital Nicolás Solano de Panamá. Además, es autora de publicaciones científicas y editora académica de la revista REM. Con gran gusto y placer le damos una calurosa bienvenida nuevamente en Centrus, la doctora Egda Leonor Chávez. Bienvenida a Centrus. Doctora, puede comenzar ya con su exposición. Un cordial saludo para todos. Soy la doctora Eda Chávez, médico especialista en ecografía diagnóstica. Tengo el agrado de estar con ustedes gracias a la invitación de la Escuela Centrus, en especial el doctor Jesús Marcano, quien me extendió la invitación para que compartiera este importante tema con ustedes el día de hoy. Nos vamos a enfocar específicamente en el dolor en fosa ilíaca derecha, ultrasonido de urgencia, en el área pediátrica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Y bueno, un preview de lo que consiste y cómo se nos presenta el paciente. El paciente acude a urgencias en donde uno de los síntomas principales es el dolor abdominal, sabiendo que esta es la causa más frecuente que amerita cirugía en el área pediátrica. De la población general afecta un 7 a un 12%, con un riesgo de sufrir apendicitis mayor en varones que en niñas o mujeres. En cuanto al diagnóstico de la apendicitis, antes del uso de imágenes, entiéndase ultrasonido y tomografía, un 20% de las apendicectomías eran negativas. La tasa de falso positivo era inversamente proporcional a las apéndices perforadas. Sin embargo, al introducir el diagnóstico por imágenes con ultrasonido y tomografía, se reduce la tasa de apendicectomía negativa a porcentajes de 1.7, 3%, hay algunos que reportan ligeramente más alto, 8%. Sin embargo, vemos como existe una reducción importante en las apendicectomías negativas una vez que se introducen estos métodos de evaluación. Y no hay un aumento en las apéndices perforadas. Esto es bien importante porque, por supuesto, aumenta la morbilidad del paciente. Debemos saber que el dolor abdominal, pues, es una condición benigna, generalmente autolimitada, con múltiples y variados síntomas que van de náusea, vómito, fiebre, distensión abdominal, constipación, diarrea. En un 55%, los niños con dolor abdominal tienen una causal específica, pero un 45% la causa no está especificada, debido a que la presentación es atípica en niños, no sigue un patrón característico, sobre todo en los más pequeños. Si buscamos las causas de dolor abdominal, que son múltiples, encontramos que de 2 a 19 años, la primera causa es la apendicitis. Entonces, esto, pues, es una causa importante de abdomen agudo, como lo podemos ver
en este estudio, en el cual representó el 54% de las causas, con en menor porcentaje colecistitis, hilio, pero mucho más bajo, ¿verdad? Múltiples causas constituían el resto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, la sospecha por la clínica, los laboratorios, la cuenta blanca mayor de 10.000 y elevación de la proteína C reactiva. Y luego tenemos imágenes. Nos vamos a dedicar al ultrasonido. Desde el punto de vista clínico, tener en cuenta que está la escala de Alvarado, que de acuerdo con los síntomas, signos de laboratorio, se da un puntaje y de acuerdo con esto se habla de la probabilidad de apendicitis, de baja hasta muy probable. El ultrasonido es el examen de primera elección. Esto eh, promocionado en parte por el Colegio Americano de Radiología, que muchos utilizamos como referencia para nuestros estudios, debido a que es un procedimiento no invasivo, ampliamente disponible, con una buena relación costo-efectividad, con un alto rendimiento diagnóstico, con una alta sensibilidad que está asociada a un buen estudio. Es decir, a quien realiza el estudio tiene una buena técnica de examen y conoce cómo hacer el estudio y qué hallazgos va a buscar. Además de todo, es un estudio bien tolerado por el paciente. Todo esto nos va a permitir a nosotros establecer cuáles pacientes ameritan una conducta quirúrgica y quiénes necesitan una conducta conservadora. El ultrasonido, como dijimos, no utiliza radiación ionizante, se puede realizar al pie de cama, no requiere el uso de contraste ionizante y se puede repetir tantas veces como clínicamente sea necesario. Por ejemplo, paciente que presenta con cuadro de dolor abdominal inespecífico, en el cual a lo mejor no hay alteración de los laboratorios y las imágenes del ultrasonido no evidencia hallazgos de apendicitis. En estos pacientes muchas veces se opta por vigilancia con ultrasonidos consecutivos para verificar en persistencia de la clínica la visualización de la apéndice y los otros cambios que hablaré. Esto hace que el ultrasonido cumpla con los principios de Alara, en los cuales se justifica el estudio y se utiliza la modalidad que menos radiación aplica. En este caso, ningún tipo de radiación. Vamos a hablar un poquito sobre la técnica, el equipo que vamos a utilizar. Tenemos los transductores, podemos utilizar transductores microconvex, que son estos transductores con un cabezal más pequeño, con una frecuencia más alta, sobre todo en pacientes con una contextura menor, delgados y en niños pequeños. Pero el estudio siempre lo complementamos con un transductor lineal que nos permite mejor definición y resolución en el área de interés. En niños ya más grandes vamos a utilizar transductor convexo para evaluar el área de fosa ilíaca derecha. Y complementamos nuevamente con el transductor lineal para definir y visualizar el apéndice cecal. Entonces, ¿qué buscamos? Apéndice cecal. Y para esto debemos conocer la anatomía. Tenemos algunos enemigos o dificultades en la realización del estudio que están dados por la presencia de grasa en niñitos muy obesos o gas. El paciente está distendido, lloroso, acumula gas. Estos los podemos desplazar con una ligera compresión, ¿verdad? Para visualizar mejor el área de interés. ¿Y qué vamos a buscar? Bueno, el diámetro del apéndice, esta es comprensible, si hay cambios en el Doppler, presencia de apendiculito, cambios inflamatorios, líquidos, ya sea alrededor del apéndice o en la fosa ilíaca derecha, en el abdomen inferior, si hay sensibilidad con el transductor cuando hacemos presión
y la presencia de ganglios, que estos tengan un diámetro mayor de 5 milímetros. Como hemos dicho, una patología común en niños y adultos jóvenes con un pico en la segunda y tercera década. Es la causa más común de cirugía en pacientes jóvenes. Puede estar complicada o no. La clínica es muy importante. ¿Y por qué ocurre? Bueno, porque hay una obstrucción del apéndice secal. El ultrasonido es el método de elección por las razones ya expuestas. Y esto se va a decidir una vez que el paciente acude con los síntomas, es valorado en el área de urgencias y el médico, en vista de esto, decide, ya sea porque hay síntomas típicos, que es bastante el porcentaje 50-70%, esto va a depender un poquito de la edad, o atípicos 20 a 30% de los pacientes más pequeños, sobre todo quizás por la dificultad en precisar el área de dolor o porque simplemente lloran y no se sabe qué es lo que está pasando. Entonces, pues clínicamente el paciente se presenta ya sea con un dolor que se inicia en la región periumbilical y luego migra a fosa ilíaca derecha, con anorexia, náuseas, vómitos, fiebre y en los laboratorios leucocitosis. Estos va a estar presente en aproximadamente un 70% de los pacientes con esa presentación típica. ¿Y qué es lo que ocurre? Al haber la obstrucción del apéndice ocurre una isquemia con cambios inicialmente en el flujo venoso que luego afectan el flujo arterial, van a dar lugar a gangrena del apéndice y a la posible perforación de la misma, dependiendo del tipo de evolución. Entonces, esa obstrucción, ¿por qué va a ser causada? Por fecalito, que son heces endurecidas o calcificadas, heces compactadas por hiperplasia linfoide, hablaremos un poquitito sobre esto, la presencia de semillas por los alimentos que ingiere, pueden ser también debido a parásitos o tumores, menos frecuente en los niños, más común en el adulto. En el adulto, después de los 40 años, debemos siempre buscar una patología que pudiera ser de base para desencadenar. En el caso de la hiperplasia linfoide, el apéndice es un órgano linfoide y la hiperplasia reactiva benigna del tejido linfoide es un proceso reversible. Es mucho más común en pediatría, ya que el tejido linfoide es abundante en la infancia y él va a disminuir con la edad. Así que todo aquel proceso que genere una hiperplasia del tejido linfoide puede ocasionar un crecimiento del apéndice. También se observa en los casos de adenitis mesentérica, por el mismo proceso secundario, con mayor frecuencia a procesos virales. ¿Cómo vamos a buscar el apéndice? El apéndice lo vamos a buscar en fosa ilíaca derecha, identificando las estructuras anatómicas que nos sirven de referencia, como son el recto anterior y el psoas. Tenemos además estructuras vasculares, que son los vasos ilíacos. Entonces, aplicando una ligera compresión con el transductor, ¿verdad? Vamos a ir explorando en cortes transversales para buscar esta estructura anatómica que corresponde con el apéndice. Tener en cuenta que si por alguna casualidad no la visualizamos en la fosa ilíaca derecha, pues debemos buscarla hacia pelvis o de ubicación más profunda, hacia el flanco o hacia el hipocondrio derecho. Aquí vemos la identificación de la válvula iliocecal, el ilion terminal, y vemos esta estructura que nace de la pared anteromedial y se extiende en el corte transversal en sentido inferior periférico al asa intestinal. Esto corresponde con el apéndice secal. Aquí tenemos el recto anterior, el psoas y las estructuras vasculares que nos permiten entonces identificar vasos ilíacos. Si hacemos el Doppler, podemos estar seguros que estos son vasos ilíacos y esta estructura acá corresponde con el apéndice. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de apendicitis? Aumento de tamaño, un diámetro mayor a 6 milímetros o 6 milímetros y más, siempre teniendo en cuenta la clínica del paciente. Vamos a ver
aumento o incremento en la ecogenicidad del tejido graso periférico, es decir, del mesenterio. Eso lo vamos a apreciar tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal. En este caso, un apéndice con un diámetro de 1,2 centímetros o 12 milímetros, el doble de lo que sería el límite normal. Puede haber la presencia de apendicolito, que puede ser único o múltiple. Ella deja de ser compresible. ¿En qué consiste? En que si nosotros la comprimimos, ella no se va a modificar, no presenta peristaltismo, no se desplaza. Y generalmente corresponde con la zona de mayor sensibilidad o dolor. Otros hallazgos pueden ser la presencia de líquido, ya sea periférico a la misma o en mi abdomen inferior, así como presencia de linfonodos. Y aquí tenemos un ejemplo donde vemos los vasos ilíacos y esta estructura tubular hipoecoica con el transductor lineal que la correspondiente pieza quirúrgica correspondió con una apendicitis. Otro ejemplo donde vemos engrosamiento importante de la pared, tanto en el corte transversal como longitudinal, con transductor lineal y transductor sectorial. Ustedes pueden ver que aquí la vemos con el convexo. En este caso podemos definir en toda su extensión, pero con el lineal la delimitación, la resolución es mucho mayor por ser esto una estructura muy superficial, lo cual ayuda. Los hallazgos adicionales que hemos ido mencionando, la presencia del fecalito intraluminal que se habla hasta un 30%. Su localización es variable, puede ser en la base, puede ser en el espesor, en la porción media, realmente es variable. El incremento en la grasa mesentérica, los linfonodos y el líquido libre, además de los hallazgos con el Doppler, en el cual podemos apreciar en las fases iniciales aumento en la vascularización. En la medida que el proceso aumenta, esta va a disminuir. Si nosotros vemos líquido libre, irregularidad de la pared y un apendiculito extraluminal, entonces podemos pensar en que ha ocurrido una perforación. Y muy importante que nosotros prestemos atención a todos estos datos cuando estamos realizando el estudio. Aquí vemos entonces una estructura hipoecoica y fíjense, parece como un sol, marcadamente hiperecoica, y estos son los cambios en la grasa mesentérica por el proceso inflamatorio. Con el transductor lineal, aquí la vascularización disminuida, un apéndice marcadamente aumentada de tamaño. Aquí vemos en la exploración en el corte transversal cómo esto ocurre a todo lo largo de la apéndice, ¿verdad? Vemos ese cambio en la ecogenicidad y nos vamos al corte longitudinal donde persiste. Muchas veces la hiperplasia o los cambios los vamos a ver como zona hipoecoica, no necesariamente esto corresponde con líquido en el interior. Y aquí vemos este apéndice y con el convexo podemos ver un poquito de líquido en el fondo, en la región de fosa ilíaca y hacia fondo vesical. Presencia de apendicolitos, un pequeñito de 7 años de edad, y otro apendiculito, vemos engrosamiento, irregularidad de la pared, pero determinamos ese fondo ciego. Aquí no hay perforación, pero hay presencia de apendiculito y esto constituye una verdadera emergencia por el alto riesgo de perforación. En estos casos no hay una conducta conservadora ni un manejo conservador. El manejo es quirúrgico ante la presencia de fecalitos. Hay disminución en la vascularización y vemos varios fecalitos y esto podría corresponder con un poquito de gas en la pared. Solamente para mencionar, quizás más que todo por curiosidad de algunos o porque lo han visto y porque pues también en ocasiones se hace en el caso de abdomen agudo y sospecha de abdomen agudo, y es la radiología simple, la rayos X de abdomen, en la cual se puede apreciar esa imagen hiperecoica de aspecto concéntrico que corresponde con el fecalito. También está la presencia de la asa centinela, pero esto
tiene una baja sensibilidad. No todos los pacientes lo presentan. Cuando vemos el fecalito, muchas veces esto ocurre porque ha habido perforación, el fecalito está fuera del apéndice, ¿verdad? Entonces, realmente con el ultrasonido se ve mucho mejor y hay mayor sensibilidad. La rayos X tiene una baja sensibilidad y especificidad para confirmar el diagnóstico. La presencia del fecalito se asocia a mayor posibilidad de perforación, o de que ya haya ocurrido o de que va a ocurrir. Queridos amigos, hacemos una breve pausa para agradecer a nuestro principal auspiciador, Ecógrafo Biomédica, quien tiene a tu disposición una amplia variedad de ecógrafos de alta gama, desde modelos rodables y portátiles hasta los innovadores ecógrafos inalámbricos de mano, ideales para complementar tu consulta diaria. Puedes encontrarnos en las redes sociales o contactarnos directamente por WhatsApp. Para más información. Hola, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos webinars y eventos educativos de Centrus, Escuela de Ultrasonido. Y si aún no lo has hecho, únete como miembro Plus de nuestro canal de YouTube. Tendrás acceso exclusivo a este webinar on demand y a muchas otras ponencias disponibles para que las veas cuando quieras. Al hacerlo, no solo accedes a contenido valioso, sino que también nos ayudas a seguir compartiendo conocimiento con toda la comunidad y expresamos nuestro agradecimiento a todos nuestros nuevos miembros por confiar en esta comunidad y sumarse al camino del aprendizaje. Atención profesionales de la salud. Este 2025 llega a Lima nuestro primer curso taller presencial de ecografía músculoesquelética. Una experiencia académica única que se llevará a cabo en el mes de noviembre, bajo la conducción del Dr. Moisés Armando Zamora Ruiz, médico radiólogo, ultrasonografista y ponente invitado. Este evento será una oportunidad inigualable para perfeccionar técnicas avanzadas con una metodología práctica, respaldada por los más altos estándares académicos que caracterizan a Centrus. Muy pronto compartiremos todos los detalles sobre inscripciones, fechas, instructores y el programa académico completo. Prepárate para llevar tu formación en ecografía al siguiente nivel. Nos vemos en Lima. Otros ejemplos, con transductor convexo, y vemos esta imagen, ¿verdad?, que ven acá en diana, característica muy bien definida en el corte transversal, en el corte longitudinal, y aquí podemos visualizar el fecalito, un asa dilatada, vejiga y este asa dilatada. Esto nos permite hacer el diagnóstico con cambios no tan marcados como en los otros casos de la grasa mesentérica. Otro ejemplo, dilatación del asa y la presencia de esta imagen hiperecoica cuando hacemos el transductor. El estudio es el mismo paciente, convexo lineal, y vemos este es el asa dilatada y acá vemos de localización profunda esto que corresponde con el apéndice con un diámetro de 0,85 en este caso. La presencia del linfonodo generalmente vamos a verlo ubicado en inmediata relación, como vemos acá, la estructura reniforme en el corte transversal, apéndice, corte longitudinal, y en un ladito vemos esa imagen hipoecoica ovalada, reniforme, que corresponde con un apéndice adyacente a corresponde a un linfonodo adyacente al apéndice aumentada de tamaño. Tenemos la maniobra de compresión. ¿En qué consiste? Siempre debemos recordar que estos pacientitos tienen dolor o tienen mucha sensibilidad. Entonces, vamos a hacer la maniobra aplicando una ligera presión sobre el abdomen cuando vemos la estructura, en este caso aquí el apéndice. Nosotros hacemos una ligera compresión y podemos apreciar cómo las asas periféricas presentan desplazamiento del gas. Sin embargo, esta estructura ni se desplaza ni presenta peristaltismo. Esto nos permite decir que la maniobra de compresión es negativa. Fíjense, acá se mueve, esto no se mueve. Esta maniobra fue descrita por
Puilar en 1986. Realmente es él quien introduce el ultrasonido como herramienta diagnóstica en la apendicitis. Y maniobra de compresión gradual para el diagnóstico. Si vemos líquido libre, aquí delimitamos en el corte sagital los vasos ilíacos, vemos asas que impresionan estar flotando y líquido libre, tanto en el corte longitudinal como transversal. Ahí buscamos y podemos conseguir entonces una apéndice que se ve ligeramente engrosadas sus paredes, no hay flujo, con un diámetro que está en 0,47 en una paciente de 18 años. Esta pacientita se manejó clínicamente, ya que a pesar de que había clínica de dolor, identificamos el apéndice, no habían otros cambios importantes, ni tampoco en el laboratorio, pero sí se le hizo un seguimiento y control. Con microvascularización, vemos que realmente no hay un aumento en la vascularización, no hay cambios de la grasa y el diámetro de la misma es 0,47, o sea, bastante por debajo del valor límite. Este otro paciente con 3 días de dolor en fosa ilíaca derecha y vemos entonces vasos ilíacos, fíjense, recto anterior, psoas, los vasos ilíacos, y aquí identificamos esta estructura con un diámetro de 0,62 con el Doppler color, y se interpreta bastante alargada, muy dolorosa. En el caso de esta paciente, ella ya en estos 3 días había sido vista de manera secuencial y en el caso de ella, el cirujano decidió llevarla al salón de operaciones y correspondió con una apendicitis que fue determinada como apendicitis crónica por los cambios que describió el patólogo. Entonces, acá otro caso, vemos con el transductor convexo como hay una alteración en la ecogenicidad, en el patrón característico en fosa ilíaca derecha, hacemos el ultrasonido y nuevamente identificamos el apéndice secal. Aquí vemos apéndice, vemos marcado engrosamiento de la pared ligeramente irregular. Realizamos Doppler color que no nos evidencia tanto y cuando se coloca el Doppler de tercera generación de microvascularización, vemos cómo hay un incremento importante de la vascularización. Este caso se interpretó como una posible hiperplasia linfoide, ya que la paciente presentaba múltiples linfonodos y se interpretó como una adenitis mesentérica con aumento de volumen de apéndice secal. En el seguimiento, ella progresó a una resolución del cuadro. La localización. La localización más común es la localización medial y anterior a el ciego. Sin embargo, existe localización pélvica con un 65% y localización retrocecal. ¿Podemos con ultrasonido identificar? Sí, siempre y cuando conozcamos nuestra anatomía y realicemos el estudio de la manera sistemática adecuada. Transductor convexo, vemos el área de la fosa ilíaca derecha, vemos los vasos, hacemos el corte con el transductor lineal, no identificamos ninguna estructura a este nivel. Sin embargo, decidimos explorar el resto de abdomen visualizando superficial al riñón y en relación con el polo hepático inferior del lóbulo derecho, esta estructura tubular alargada, tanto en cortes longitudinales, transversales, con diámetro de 1 centímetro. Esta paciente fue difícil de explorar con el transductor lineal por la profundidad que tenía el apéndice. A ella se decide hacerle una tomografía, el diagnóstico fue de un apéndice subhepática, se hace la tomografía y el hallazgo en el corte transversal, vemos aquí
el asa y aquí identificamos el apéndice, riñón, el corte coronal, vemos el riñón y fíjense esta estructura con los cambios en la grasa periférica, con cambios inflamatorios marcados. Hacemos una imagen comparativa, rotamos nuestra imagen de ultrasonido y fíjense que la correlación es bastante similar. Riñón y el apéndice con cambios inflamatorios periféricos, lo cual nos permitió confirmar el diagnóstico. Por supuesto, esta paciente fue a cirugía. Otro ejemplo muy similar, con un aumento de volumen, no encontramos en fosa ilíaca, sin embargo, a nivel del flanco derecho, el hipocondrio, vimos esta estructura alargada en el corte transversal, en esta paciente muy evidente los cambios inflamatorios con el diagnóstico de apéndice subhepática, hígado, riñón y el apéndice aumentado de tamaño. Acá se hizo el estudio con el transductor lineal y esto, pero realmente estábamos más de 4 centímetros de profundidad, lo cual no permite obtener una imagen tan clara como cuando se visualiza a nivel de pelvis. Otra ubicación, paciente presenta esta imagen alargada que se extiende hacia pelvis. Vemos que ella está posterior a la vejiga. Este era un pacientito masculino de 6 años. ¿Mm? Y fíjense aquí los cambios inflamatorios periféricos marcados. Riñón, dilatación importante de asa, zonas de contenido. Y ya entonces nosotros podemos describir acá el ciego, colon ascendente, y vemos que hay unos cambios posterior al mismo. Con el transductor lineal vemos ciego y esta estructura con un diámetro de 0.9 centímetros, alteración en la grasa periférica, en el Doppler vemos aumento en la vascularización con McBurney positivo, que es que cuando se hace ligera presión en estos casos, porque está más profunda, un poquito más difícil para desplazar el asa, y entonces vemos esta estructura que corresponde con el apéndice. Y ya ahí entonces nosotros podemos hablar de apéndice retrocecal. Otro ejemplo donde vemos la asa extendida y aquí esta estructura que es como el fecalito. Hemos visto una serie de casos y de ejemplos de apendicitis y fíjense que ella no siempre adopta un patrón característico. A veces se ve alargada, elongada, otras veces ella se dirige en sentido posterior y no superficial, paralelo al recto anterior, otras veces con un trayecto tortuoso o ligeramente curvilíneo, pero siempre tiene ese aspecto hipoecoico con cambios en la ecogenicidad periférica. Complicaciones de la apendicitis, bueno, en los niños más pequeños ocurren de manera más temprana, es decir, 12-24 horas, y más de 24 horas en los niños grandes. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque muchas veces en los niños más pequeños el estudio, el diagnóstico se hace de manera retardada o tardía. ¿Por qué? Porque no se interpreta los síntomas iniciales con apendicitis. La presentación puede ser atípica también, lo cual dificulta el diagnóstico y a veces pues la orientación con el sistema de puntuación no dirige hacia este diagnóstico. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en vez de ver esta estructura tubular, vamos a ver una zona heterogénea, mixta, mal definida, con zonas de líquido o como acá, que hay un componente con grumos, un líquido grumoso, grueso, zonas que presentan reverberación, este artefacto, que interpretamos como presencia de gas. Entonces, ahí, con estos hallazgos, presencia de un fecalito, planteamos la perforación del apéndice cecal.
que es una de las complicaciones que ocurre. Acá vemos, identificamos esta estructura en la fosa ilíaca derecha, no la definimos bien y vemos esta zona de líquida que, como ven, ya no es un líquido claro, sino un líquido con grumos en su espesor. Entonces aquí vemos caso líquido periapendicular con cambios inflamatorios, definimos el fondo ciego que caracteriza el apéndice. Esto es un poquito de líquido como hallazgo, acá en el convexo, acá con el lineal, identificamos también la dilatación de asas como parte del cuadro clínico que el paciente presenta. La obstrucción del apéndice lleva a perforación, lleva a la formación de un plastrón, de una zona de colección tipo absceso, a peritonitis, y entonces nos da estas imágenes, en las cuales a veces podemos distinguir parte del apéndice, otras veces no. Además de las complicaciones en el diagnóstico, debemos tener en cuenta también las complicaciones postoperatorias que vendrían dadas sobre todo en estos pacientes con evolución tórpida o en quienes se hace el diagnóstico de manera tardía cuando ya hay algún grado de peritonitis y entonces hay infección de la herida. Aquí vemos esa zona heterogénea con escasa vascularización o bien como una especie de masa, múltiples asas con aspecto circular. Este paciente que se hizo el diagnóstico de plastrón apendicular, este es un chico de 16 años con un umbral del dolor bastante alto. Él tenía aproximadamente 36 horas de evolución, donde él decía que sentía un leve dolor. A la exploración, realmente él no daba mucha manifestación clínica de dolor, pero nos llamó la atención pues el hallazgo de esta masa y ya venía con un laboratorio sospechoso de un proceso inflamatorio infeccioso. Se hace la tomografía, el cirujano pide la tomografía y se confirma la presencia del plastrón apendicular. Acá otro ejemplo, en el caso de un niño vemos múltiples linfonodos y esta masa hacia fosa ilíaca flanco derecha, heterogénea, de bordes irregulares, rodeada por múltiples asas. Y esto, pues, ejemplos diferentes de plastrón apendicular. Y es que las asas se aglomeran para limitar el proceso alrededor de la apéndice. Este es un estudio inicial, el 3 de noviembre. Hay asas, el omentum, y el riesgo es la perforación y el absceso. El 18 de noviembre el paciente no evolucionó bien y ya luego en el control sí desaparece el cuadro. Y acá vemos pues esa masa que no presenta ningún tipo de peristaltismo. Se dice que los hallazgos ecográficos deben guardar relación con los hallazgos clínicos. Si bien esto es cierto, hay ocasiones en las cuales la clínica nos habla de una posible apendicitis y el ultrasonido no evidencia el apéndice secal. Si no se ve el apéndice secal, pues da lugar a duda y debe hacerse este estudio de imagen, la tomografía, para evaluar. Si hay presencia de signos secundarios, como es los cambios inflamatorios, presencia de líquido, entonces ya ahí se decide si el paciente va a cirugía o si se opta por el estudio adicional que sería la tomografía. Tenemos patologías como es la adenitis mesentérica que ya mencionamos, que forman parte del diagnóstico diferencial de la apendicitis. Hacer especial referencia a esta porque esta es una condición inflamatoria autolimitada que compromete los ganglios mesentéricos, que es reversible, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay un aumento en el diámetro corto mayor de 10 milímetros. Sin embargo, en nuestra experiencia, vemos que ya a partir de 4 o 5 milímetros, 3 milímetros son visibles los ganglios en el diámetro anteroposterior. Y el paciente se presenta con bastante sensibilidad que no está limitada a la fosa ilíaca derecha.
hay dolor periumbilical, hay dolor en epigastrio y hay dolor en mi abdomen izquierdo. La etiología en estos casos generalmente es viral, aunque puede haber procesos eh, como posterior al Giardia, enfermedad de Crohn's, la inmunodeficiencia adquirida, tuberculosis, linfoma que pueden dar lugar a adenitis mesentérica. Pero lo más común en los niños es la etiología viral. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver es una cantidad de masas, ¿verdad? Como estas, hipoecoicas, con un centro ecogénico, eh, ubicadas a lo largo de las estructuras vasculares. Generalmente podemos ver estas cadenas ganglionares. Si utilizamos el Doppler, vemos que hay flujo a nivel central iliac de un pacientito de 2 años y se corresponde con la adenitis mesentérica a nivel de fosa ilíaca derecha, pero bien definidas, bien delimitadas y múltiples. Otras patologías que debemos considerar, además de la adenitis mesentérica, la invaginación intestinal. Sin embargo, hay ciertos hallazgos clínicos, como son las evacuaciones tipo color de grosella, que es característico de este cuadro. La malrotación con vólvulo, aquí predominan los vómitos y hay una masa. Las gastroenteritis, la infección de vías urinarias, las urolitiasis, sobre todo pues si son del lado derecho, y estas las vamos a poder identificar en el ultrasonido, la apendicitis epiploica, la torsión en niñas de ovario, en los varones testicular, que pueden confundirse, obvio siempre del lado derecho, con una patología inflamatoria. Y ya en las niñas de más edad, adolescentes, puede haber una enfermedad inflamatoria pélvica o también el embarazo ectópico como diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta, debemos tener presentes para, en el caso de que no logramos ver el apéndice fecal ni signos asociados. Hay un algoritmo que ha sido modificado por Strauss, en el cual en las sospechas apendicitis se valora por el cirujano pediátrico, si hay hallazgos típicos, se hace ultrasonido, él decide si va a cirugía o se hace ultrasonido. Si la clínica es dudosa, siempre va a haber ultrasonido y de acuerdo si es positivo, pues va a cirugía. Si es positivo perforado o el plastrón, el paciente va a tratamiento conservador. Negativo con alta sospecha, es decir, solamente se va a hacer la tomografía en aquellos pacientes que laboratorio, clínica persisten, están alterados y son altamente sospechosos de apendicitis. ¿Ok? Igual que los casos dudosos en el ultrasonido, ellos van para tomografía. Si el ultrasonido es negativo, el paciente pues no amerita hospitalización y mucho menos cirugía. Y en la tomografía, si es positivo, cirugía. Si está perforado, tratamiento conservador o puede haber cirugía, dependiendo de si hay una gran zona de colección que amerite drenaje. Y si es negativo, pues no se hace más nada. Y básicamente, como vemos, el manejo es por clínica e imagen. También el laboratorio es muy importante. Entonces, ¿cómo descartamos la apendicitis? Si no vemos el apéndice y no vemos hallazgos secundarios, eh, Larson y colaboradores, ellos hablan de que hay más del 90% de probabilidad de que el estudio realmente es negativo y que no hay apendicitis, ¿verdad? Pero si tenemos un paciente con dolor de menos de 3 días de evolución, no ha recibido ningún tipo de tratamiento, hay hallazgos al examen clínico de dolor que se irradió de región umbilical a fosa ilíaca, o un dolor en epigastrio que luego se irradia a la fosa ilíaca derecha. Si tiene el laboratorio con una elevación de los leucocitos, a pensar de los neutrófilos, y si además de eso se visualiza un apéndice con diámetro mayor de 6 milímetros, en este caso, en este trabajo de Timothy y Campbell, ellos tomaron como positivo 7 milímetros, pero en la mayoría, en la literatura, 6 milímetros es el valor de corte. Pero en caso de ellos, ellos hablan de apéndice con diámetro mayor de 7, la presencia apendicolito y cambios inflamatorios asociados. Esto hace el diagnóstico de sospecha de apendicitis.
Consideraciones: es importante hacer un diagnóstico temprano para establecer una conducta quirúrgica oportuna y de esta manera evitar las complicaciones. Y se va a hacer conducta no quirúrgica selectiva en pacientes apropiados, lo que ya hemos mencionado. El ultrasonido es el método de elección en niños, la tomografía segunda elección, porque buscamos evitar irradiar a los niños, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta las variantes anatómicas. Entonces, primero, si no vemos apéndice en fosa ilíaca derecha, buscarlas en sus otras posiciones más comunes, y si no, pues de patología que explique el dolor. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que hemos mencionado, son los más comunes. Bueno, con esto finalizamos. Espero que haya quedado claro y la importancia en el diagnóstico. No es difícil, tampoco es fácil, pero si nosotros aplicamos la sistemática de estudio, conocemos la anatomía, conocemos la patología, las variantes, pues con seguridad vamos a hacer un diagnóstico acertado. Muchas gracias por su atención. Y gracias a Centrus por la invitación.